Hoy el corazón se coloca frente a un letrero que no cambia con el clima ni con las modas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la voz de Jesús atravesando siglos, ciudades y pantallas, como un faro que no se apaga aunque la niebla sea espesa. Cada persona lleva por dentro una brújula que con frecuencia se desmagnetiza con la prisa, la ansiedad y las promesas vacías. La vida ofrece atajos con letreros brillantes y finales grises. El alma, sin embargo, reconoce la cadencia de la verdad cuando la escucha. El Evangelio no es un eslogan, es una puerta abierta, una ruta trazada por huellas de misericordia. Juan 14:6 no se presenta como opción en un catálogo, se ofrece como cimiento para quien ya está cansado de construir sobre arena. El mundo enseña a confundir movimiento con destino. Muchos pasos, escaso rumbo, se llenan agendas y se vacían propósitos. Jesús se presenta como camino, y esa palabra derriba el mito del laberinto sin salida. Un camino implica dirección, compañía y destino. En el camino de Cristo, la señalización no es agresiva, es clara, no empuja, acompaña, no humilla, levanta. El Salmo 11:19 declara que la palabra es lámpara para los pies y lumbrera para el sendero, y el corazón comprende que la oscuridad retrocede cuando la lámpara se enciende. La lámpara no elimina la noche, pero impide que el pie tropiece siempre en la misma piedra. La gracia no borra la memoria, la redime. La verdad de Jesús rompe el espejo roto de las apariencias. Toda mentira promete alivio rápido y factura cara. Se venden máscaras que asfixian. Se compran aplausos que no sanan. Cristo no ofrece una versión conveniente de la realidad. Ofrece la realidad misma con la ternura de un médico que dice la verdad y al mismo tiempo prepara la mesa para la recuperación. La verdad no humilla, libera. La verdad no negocia principios, rescata personas. Como dijo C.S. Lewis, la fe sostiene la razón cuando los estados de ánimo cambian. La verdad de Cristo sostiene la voluntad cuando las emociones suben y bajan como marea. En Cristo la identidad deja de depender de la aprobación ajena y se enraiza en el amor que no caduca. La vida que Jesús entrega no es la simple prolongación de los días, es la plenitud que le da sabor a cada uno. Vida con respiración de propósito, vida que hidrata como agua en el desierto, vida que alimenta como pan recién salido del horno de la palabra. Jeremías 29 afirma que hay pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa promesa no es teoría abstracta, es un hilo de oro que atraviesa temporadas difíciles. Cuando Isaías anuncia que las aguas no anegarán y el fuego no quemará, el alma entiende que la presencia de Dios no siempre cambia el paisaje, pero siempre cambia a la persona que camina en él. La historia del hijo pródigo levanta la mano desde Lucas 15 y recuerda que el abrazo del padre no se gasta. Atajos, hambre, orgullo y vuelta a casa. No existe caída tan profunda que supere los brazos de la misericordia. Zaqueo, con su estatura pequeña y su curiosidad grande, recibe a Jesús en casa y la codicia suelta las cadenas. La mujer con flujo de sangre toca el manto y la desesperación aprende el lenguaje de la fe. Pedro se hunde, pero aprende a levantar la mirada. Cada historia bíblica es un espejo para la vida diaria, trabajos que cansan el cuerpo, pantallas que agotan la mente, conversaciones que inflaman el orgullo. En medio de todo, la voz de Cristo permanece igual, con autoridad y ternura. La devoción real no es un evento dominical, es un aliento cotidiano. Es el hábito silencioso de abrir la escritura antes de abrir la agenda. Es el gesto humilde de rendir la voluntad antes de tomar decisiones que luego se tornan cadenas. Proverbios enseña a confiar en el Señor de todo corazón y a enderezar veredas al reconocerlo en todos los caminos. Esa práctica no es ceremonial, es estratégica. Cada día presenta encrucijadas, resentimiento o perdón, ruido o silencio, vanidad o servicio. La devoción no es un sentimiento difuso, es una disciplina alegre que organiza la vida alrededor de Cristo. El alma también necesita un diagnóstico honesto. Malas decisiones repetidas se convierten en hábitos, y los hábitos construyen rumbos. La ansiedad se alimenta de comparaciones, el orgullo de la autojustificación, la pereza de las excusas. Jesús como camino exige abandonar los atajos del autoengaño. Jesús como verdad invita a nombrar sin maquillaje lo que enferma. Jesús como vida impulsa a cultivar lo que fortalece. Jim Rohn solía decir que la disciplina pesa gramos y el arrepentimiento toneladas. El Evangelio añade que la gracia convierte la disciplina en deleite y transforma el arrepentimiento en punto de partida.
El éxito que el mundo celebra suele medir aplausos. El éxito en Cristo mide obediencia. Madre Teresa hablaba de fidelidad más que de éxito, y en ese lenguaje el corazón reposa. La fidelidad crea hábitos sagrados, oración que no depende de la emoción, lectura bíblica que no depende del tiempo sobrante, generosidad que no depende del saldo bancario, perdón que no depende del mérito del otro. Estos hábitos construyen autopistas por las que la paz transita con libertad. La vida entonces deja de ser una secuencia de emergencias y se convierte en una misión con calendario eterno. Cada día ofrece señales. Algunas ofrecen brillo y ruido, otras ofrecen paz y dirección. El camino de Jesús puede parecer estrecho, pero sostiene. La verdad de Jesús puede confrontar, pero libera. La vida de Jesús puede exigir renuncias, pero multiplica el gozo. El corazón que escucha hoy estas palabras reconoce que el cansancio de improvisar ya no compensa. La ruta de Cristo no se negocia, se abraza. La palabra no se acumula como dato, se encarna como pan. La fe no se guarda en un cajón, se lleva como armadura. La esperanza no se pospone para tiempos mejores, se ejercita como músculo en medio de la batalla. La introducción de este mensaje no es un preludio decorativo, es el acto de encender la lámpara, ajustar la brújula y dar el primer paso. El Padre abre la puerta, el Hijo señala la ruta, el Espíritu sostiene el ritmo. La mente decide silenciar el ruido que distrae. Los pies aprenden a decir sí a lo que edifica y no a lo que roba paz. Los ojos se acostumbran a la luz verdadera. La casa interior empieza a oler a pan recién horneado de palabra y obediencia. La culpa deja de dictar sentencia porque la gracia ya pronunció absolución en la cruz. La vergüenza pierde volumen porque el amor perfecto echa fuera el temor. El eco eterno de Jesús continúa sonando. No golpea, invita. No negocia, transforma. No entretiene, redime. El alma que recibe estas palabras hoy decide enderezar veredas torcidas, ordenar prioridades, llamar pecado a lo que esclaviza y virtud a lo que libera. El corazón acepta que la felicidad sin propósito caduca y el propósito sin Cristo se vacía. La devoción se vuelve fuego manso que calienta el hogar, luz que guía decisiones, ritmo que sostiene el día. El camino queda trazado, la verdad queda proclamada, la vida comienza a desbordarse. Aquí inicia el viaje, aquí se ancla la decisión, aquí el alma toma la mano del Maestro y avanza con paso firme. La vida es como una gran carretera llena de señales, desvíos y bifurcaciones que parecen llevarnos a destinos prometedores, pero que muchas veces terminan siendo callejones sin salida. Todos, en algún momento, hemos sentido la presión de avanzar rápido, de correr en medio de la multitud, de tomar el camino más corto aunque no sea el más seguro. El mundo nos ha enseñado que lo importante es llegar antes que los demás, aunque al final descubramos que hemos corrido hacia un sitio equivocado. Jesús rompe con esa lógica de prisa y ambición vacía cuando declara con voz firme: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No dice un camino, no se presenta como una alternativa más entre tantas, no se ofrece como una carretera secundaria para los que no encuentran otra opción. Él afirma ser el camino, y esa certeza cambia por completo la forma en la que entendemos nuestro andar. En un mundo saturado de rutas ilusorias, su declaración es un acto de amor y también de misericordia. No necesitas perderte más, no necesitas gastar tus fuerzas en senderos que solo te cansan, no necesitas llenar tu alma de polvo de caminos que nunca conducen a la paz. Cuando miramos nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta de que muchas veces hemos buscado atajos disfrazados de soluciones fáciles. El deseo de reconocimiento rápido, la búsqueda desesperada de placer, la obsesión por el dinero, la dependencia de personas que no nos edifican, todo eso se presenta como un camino iluminado, pero basta avanzar un poco para descubrir que la luz era artificial y se apaga pronto. Jesús nos enseña que cada paso fuera de su camino es como caminar sobre arena movediza. Creemos avanzar, pero en realidad nos hundimos. Es como intentar atravesar un desierto siguiendo espejismos, confiando en una ilusión que nunca sacia la sed. Por eso, cuando Él dice que es el camino, nos invita a dejar de seguir rutas engañosas y aprender a caminar sobre suelo firme. Su camino no es siempre el más fácil ni el más aplaudido, pero es el único que llega a destino seguro. Seguir a Jesús como camino también significa aceptar que no caminamos solos. Él no es simplemente un mapa o una guía impersonal, Él mismo se convierte en la senda y en el compañero de viaje.
Es el buen pastor que camina delante de sus ovejas, el que abre la senda en medio del desierto y allana las montañas para que sus hijos puedan avanzar. El profeta Isaías lo describió con una metáfora poderosa: enderezará nuestras veredas. Esto implica que nuestra historia, marcada por curvas de dolor, cicatrices de malas decisiones y piedras que nos han hecho tropezar, puede ser transformada en una ruta recta, clara y llena de propósito. En Cristo, los errores del pasado no son excusas para detenernos, sino testimonios que nos recuerdan que el camino verdadero siempre estuvo allí esperándonos. El camino de Jesús también es un llamado a la obediencia. En nuestra cultura actual se celebra la independencia absoluta, el haz lo que quieras y el nadie puede decirte qué hacer. Pero la experiencia nos demuestra que la rebeldía sin dirección no nos hace libres, nos hace esclavos de nuestras propias cadenas. Jesús nos muestra un camino estrecho y a veces incomprendido por la lógica humana, pero que conduce a la verdadera libertad. La obediencia en Cristo no es una carga, es un alivio. Es como seguir a un guía experimentado en medio de una selva peligrosa. Confiar en sus pasos garantiza la supervivencia, mientras que intentar abrir nuestra propia ruta puede llevarnos directo a perder la vida. El libro de Proverbios enseña: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La obediencia a Jesús no es un capricho religioso, es un acto de sensatez espiritual. El camino que es Cristo también nos confronta con nuestra tendencia a desviarnos. La Escritura está llena de ejemplos de personas que eligieron rutas equivocadas. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, prefirió adorar un becerro de oro en lugar de confiar en el Dios que los había sacado con mano poderosa. Sansón, con toda su fuerza, se desvió hacia caminos de pasión y deseo hasta perder la vista y la libertad. Judas, con la cercanía del Maestro, decidió tomar el atajo de la traición por unas cuantas monedas. Cada uno de ellos nos recuerda que no basta con conocer de Dios, hay que caminar con Dios. Los desvíos siempre prometen rapidez y facilidad, pero dejan cicatrices profundas. En cambio, quienes permanecieron en el camino del Señor, como José en Egipto, que rechazó la tentación, como Daniel en Babilonia, que se mantuvo firme en su fe, o como Pablo, que después de perseguir a la iglesia, decidió seguir a Cristo hasta la muerte, encontraron no solo paz interior, sino propósito eterno. Seguir a Jesús como camino significa también tener la seguridad de que cada paso cuenta. A veces nos sentimos estancados, pensamos que estamos retrocediendo, que no avanzamos como los demás, pero caminar en Cristo no se mide con relojes ni con kilómetros, sino con fidelidad. Es como sembrar una semilla que parece insignificante en la tierra, pero que con el tiempo dará fruto abundante. El Salmo 23 describe ese camino con una dulzura incomparable. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Caminar en Cristo no elimina los valles ni las sombras, pero nos da la certeza de que la compañía de Dios es suficiente para atravesarlos. Y lo más maravilloso es que este camino no se limita a un destino final en el cielo, sino que transforma nuestro presente. Quien camina en Cristo aprende a vivir con propósito en cada día, en cada decisión, en cada relación. Es un camino que convierte lo ordinario en extraordinario. Una conversación puede volverse semilla de esperanza, un trabajo rutinario puede transformarse en servicio al prójimo, un acto de perdón puede derribar muros que parecían imposibles de mover. Jesús como camino no solo señala hacia dónde vamos, sino que redefine cómo vivimos mientras avanzamos. Hoy, la invitación es clara: dejar los atajos que parecen brillantes, pero terminan oscuros, y decidir caminar por la senda de Cristo. Ese camino no se corrompe, no se desgasta, no se interrumpe, es firme, eterno y verdadero. Y aunque el mundo intente mostrarte cientos de alternativas, solo en Jesús encontrarás la ruta que da paz al corazón y sentido a la vida. Vivimos en un tiempo en el que la verdad parece volverse cada vez más relativa, moldeada según los intereses, las emociones del momento o las ideologías dominantes. La sociedad nos repite constantemente que cada persona tiene su propia verdad, como si la realidad pudiera fragmentarse en miles de versiones sin rumbo ni fundamento. Este relativismo ha generado una generación cansada de las máscaras, agotada de la manipulación y confundida entre tantas voces que dicen ofrecer respuestas. En medio de esta tormenta de opiniones, Jesús se levanta con una voz clara y eterna: yo soy la verdad. No dice tengo la verdad, ni enseño una parte de la verdad, sino que se presenta como la esencia misma de ella. Esta declaración es profundamente liberadora,
porque ya no tenemos que depender de corrientes pasajeras o filosofías vacías, sino que podemos descansar en una verdad sólida, inmutable y eterna, que no cambia con las modas ni con los tiempos. Jesús como la verdad significa que en Él encontramos la respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Estas interrogantes han acompañado a la humanidad desde el inicio, y aunque la ciencia, la filosofía y la psicología han intentado abordarlas, ninguna ha podido llenarlas con la misma fuerza y claridad que Cristo. Porque la verdad no es simplemente información acumulada en libros o datos almacenados en una memoria, la verdad es una persona viva que nos mira a los ojos y nos invita a caminar con ella. El conocimiento humano puede describir el mundo, pero solo Jesús revela el sentido de por qué existimos en él. Es como tener un mapa con miles de caminos posibles, pero necesitar de una brújula que señale siempre al norte verdadero. Jesús es esa brújula, el eje sobre el cual todo gira, la línea recta que desenmascara todas las distorsiones. Las mentiras del mundo se presentan con disfraces seductores. Nos dicen que el éxito está en acumular riquezas, aunque después vemos a los millonarios vivir en soledad y vacío. Nos prometen que la felicidad depende de placeres inmediatos, aunque al final dejan más vacío que plenitud. Nos empujan a definirnos por apariencias, cuerpos perfectos, títulos académicos o seguidores en redes sociales, cuando en realidad todo eso es arena que el viento se lleva. Jesús desenmascara esas ilusiones mostrando que la verdadera identidad está en ser hijos de Dios, que el valor del ser humano no se mide por lo que posee, sino por lo que es a los ojos del Creador. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se trata solo de libertad de culpas o errores pasados, sino de libertad de las cadenas invisibles que nos atan a un estilo de vida vacío, construido sobre promesas que nunca se cumplen. Cuando Jesús dice que es la verdad, también nos enseña a ver con claridad lo que está frente a nosotros. La mentira nos nubla, como un espejo empañado que deforma nuestra imagen. Pero la verdad de Cristo limpia ese espejo y nos permite reconocer nuestra condición real. Es doloroso a veces mirar lo que somos sin adornos, darnos cuenta de las decisiones equivocadas, del orgullo escondido, del egoísmo que hiere a otros. Sin embargo, solo al ver con claridad podemos cambiar. El médico no oculta un diagnóstico para evitar incomodidad, porque sabe que reconocer la enfermedad es el primer paso para la sanidad. Asimismo, la verdad de Jesús no nos adula, nos confronta, no nos acaricia con ilusiones, nos despierta con esperanza. Cada palabra suya es como bisturí que corta con precisión, pero que sana al mismo tiempo. Hebreos 4:12 lo confirma al decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo intenta vendernos verdades a medias, esas medias tintas que justifican actitudes dañinas. Pero una verdad a medias no deja de ser mentira, porque no transforma, solo acomoda. Jesús nos enseña que la verdad no depende de lo que nos guste o de lo que se adapte a nuestras emociones. La verdad es verdad aunque nadie la crea, y la mentira sigue siendo mentira aunque todos la aplaudan. En la Biblia encontramos ejemplos claros de cómo las mentiras destruyen. Eva, en el Edén, escuchó una voz que tergiversaba la realidad, con que Dios os ha dicho. Esa pequeña distorsión fue suficiente para abrir la puerta a la caída. Sansón creyó que siempre tendría fuerza sin importar cómo viviera, y descubrió tarde que su confianza en una mentira lo dejó vulnerable. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar al Espíritu Santo con una mentira aparentemente pequeña, y el resultado fue trágico. La Escritura es clara, el padre de la mentira es el enemigo de nuestras almas, y cada vez que creemos en sus palabras, nos desviamos de la plenitud que Cristo ofrece. Aceptar a Jesús como la verdad es una decisión de valentía. Significa reconocer que hay cosas en nuestra vida que no están bien, que hemos llamado normal a lo que en realidad nos está destruyendo. Significa renunciar a las excusas, dejar de culpar a otros y permitir que la luz de Cristo ilumine incluso los rincones más oscuros del corazón. Esa verdad duele pero sana. Es como la poda de un árbol. Se cortan ramas secas y aparentemente el árbol queda herido, pero esa herida abre paso a un fruto nuevo más abundante y saludable. Así funciona la verdad de Cristo. Corta pero para dar vida, confronta pero para restaurar, incomoda pero para liberar. Y cuando esa verdad entra en nosotros, se convierte en un motor que transforma todas las áreas de la vida.
Un matrimonio que camina en la verdad experimenta confianza y unidad. Un joven que abraza la verdad aprende a resistir la presión de la mentira disfrazada de modernidad. Un trabajador que vive en la verdad deja de buscar atajos fraudulentos y empieza a vivir con integridad, aunque eso implique ir más despacio que los demás. La verdad de Cristo es como un cimiento firme sobre el que se puede construir sin miedo a derrumbes. Jesús mismo lo explicó en Mateo 7. El que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Llegaron lluvias, vientos y ríos, pero la casa permaneció en pie. Esa es la seguridad de quien construye sobre la verdad. Cuando reconocemos a Jesús como la verdad, también encontramos descanso, porque ya no tenemos que estar probando fórmulas que cambian cada temporada. Ya no dependemos de consejos que parecen sabios pero no tienen fundamento eterno. Al aceptar a Cristo, encontramos reposo en lo inmutable, en lo que no se quiebra ni se corrompe. Como dijo San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que sentimos cuando corremos detrás de cosas pasajeras solo se calma en la verdad de Cristo. Y esa verdad no es fría ni distante, es una verdad que abraza, que acompaña, que guía paso a paso con paciencia infinita. Jesús como la verdad es el faro en medio de la tormenta, la roca que no se mueve aunque tiemble la tierra, la luz que no se apaga aunque la oscuridad se multiplique. Seguirlo es vivir sin dobleces, sin máscaras, sin cadenas. Seguirlo es aprender a llamar las cosas por su nombre y a caminar en la libertad que solo la verdad puede dar. Seguirlo es descubrir que la mentira podrá prometer mucho, pero siempre termina cobrando caro, mientras que la verdad de Cristo exige valentía pero regala paz, propósito y vida eterna. Hoy quien abre su corazón a esta verdad descubre que la claridad disuelve la confusión, que la esperanza renace y que la libertad ya no es un sueño lejano, sino una realidad presente. Porque al final solo hay una verdad que sostiene todo lo demás, y esa verdad tiene nombre y rostro, Jesucristo. Cuando Jesús declara «Yo soy la vida», no está hablando de la simple existencia biológica que respiramos cada día ni de ese latido que marca la continuidad del cuerpo, sino de algo infinitamente más profundo, más poderoso y eterno. Está hablando de la plenitud que da sentido a todo lo que somos, de esa energía espiritual que nos permite levantarnos incluso cuando la adversidad parece haber agotado nuestras fuerzas, de esa chispa divina que enciende propósito donde antes había vacío. El ser humano puede tener todo lo material, puede rodearse de lujos, conocimiento y reconocimiento, pero sin Cristo la vida sigue siendo como una vasija rota que nunca logra retener el agua. El alma se siente seca, el corazón camina cansado, y la mente vaga entre ilusiones pasajeras que solo duran lo que tarda en apagarse una chispa. Jesús, en cambio, ofrece una vida que no depende de circunstancias, que no se debilita ante las tormentas, que no se extingue con la muerte, porque proviene directamente de la fuente eterna de Dios. El apóstol Juan lo expresa con una claridad conmovedora en el primer capítulo de su Evangelio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo la vida no es una cualidad secundaria, es su esencia misma. Y esa vida, al entrar en nosotros, ilumina la oscuridad de nuestra historia, sana las heridas que llevamos escondidas y reordena el caos que nos sofoca. La vida de Jesús no es una teoría ni una emoción que depende del ánimo del día, es un río que fluye, constante y abundante, dispuesto a saciar la sed de quien se atreve a beber de él. En Juan 7:37, en medio de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y exclamó con voz fuerte, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esta declaración resume la condición humana. Vivimos con sed de aceptación, de amor, de propósito, de paz, y buscamos saciarla en fuentes contaminadas que no hacen más que aumentar el vacío. Pero Cristo se presenta como el manantial que nunca se seca, como el agua viva que transforma desde adentro hacia afuera, que no solo calma la sed momentánea, sino que genera un río que brota para vida eterna. Cuando hablamos de Jesús como la vida, hablamos también de una victoria sobre la muerte. La realidad de la muerte es innegable. Todos la enfrentaremos tarde o temprano, y el temor a ella ha sido una de las cadenas más pesadas de la humanidad. Se intenta evadir con distracciones, se oculta detrás de un estilo de vida superficial, pero sigue presente como una sombra. Jesús, sin embargo, rompe esa cadena con autoridad cuando en Juan 11:25 proclama, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá». Con estas palabras no solo ofrece consuelo ante la pérdida, sino que establece un principio revolucionario.
La vida en Cristo no termina en una tumba, sino que trasciende hacia la eternidad. Esa esperanza cambia la manera en la que enfrentamos el sufrimiento, porque sabemos que lo terrenal es pasajero y que lo eterno está asegurado en él. Pero la vida que Cristo ofrece no es solo una promesa futura para después de la muerte, es una realidad presente que renueva cada día. Es vida abundante, como lo afirma en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se mide en cuentas bancarias, viajes o títulos, sino en paz que sobrepasa entendimiento, en gozo que no depende de las circunstancias, en propósito que no se desvanece con el tiempo. Es la abundancia de vivir con el corazón ligero porque sabe perdonar, de caminar con esperanza porque confía en un Dios que nunca falla, de trabajar con esfuerzo sabiendo que cada acción tiene un sentido eterno. La abundancia de Cristo no es exageración emocional, es plenitud existencial. Es como una tierra seca que al recibir la lluvia, florece con fuerza inesperada, mostrando frutos que parecían imposibles en el desierto. Aceptar a Jesús como la vida implica también dejar morir lo que no produce fruto. Así como la semilla debe caer a tierra y morir para dar fruto, también en nuestra existencia hay áreas que deben ser entregadas para que florezca algo nuevo. Egoísmos, resentimientos, hábitos destructivos, dependencias emocionales o materiales, todo eso aparenta ser vida porque genera placer momentáneo, pero en realidad son ramas secas que impiden el crecimiento. Jesús nos invita a entregar esos viejos patrones para que su vida pueda manifestarse con plenitud. Es un proceso que requiere valentía, porque a veces nos aferramos a lo que creemos indispensable, pero que en el fondo nos está matando lentamente. Sin embargo, cuando soltamos y permitimos que la vida de Cristo llene esos espacios, descubrimos que lo que parecía pérdida se convierte en ganancia, y lo que parecía muerte se transforma en resurrección. En la historia bíblica encontramos ejemplos claros de cómo la vida de Cristo cambia radicalmente la existencia. Lázaro, después de 4 días en la tumba, escuchó la voz de Jesús y volvió a respirar. Esa escena no es solo un milagro histórico, es un mensaje eterno. La voz de Cristo puede devolver vida a lo que parece completamente perdido. El endemoniado gadareno, encadenado y rechazado por todos, experimentó la restauración total de su mente y su corazón al encontrarse con Jesús. La mujer samaritana, marcada por una vida de errores y rechazo social, encontró en las palabras de Cristo la fuente que transformó su historia en testimonio. Cada encuentro con Jesús revela que su vida no discrimina, no condiciona, no se limita, sino que se entrega a todos los que deciden recibirla. Y cuando esa vida entra en nosotros, no solo cambia nuestro interior, sino también la manera en que nos relacionamos con el mundo. Nos volvemos portadores de vida en medio de una sociedad que huele a desesperanza. Somos llamados a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Esto significa que nuestra vida, unida a Cristo, se convierte en refugio para otros, en sombra que da descanso, en alimento para el hambriento, en agua fresca para el cansado. No se trata de vivir para nosotros mismos, sino de reflejar la vida de Cristo en cada palabra, cada acción y cada decisión. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre esta verdad, dijo, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esa declaración es la cúspide de lo que significa aceptar a Jesús como la vida. No es simplemente invitarlo a ser parte de nuestra existencia, sino rendirle el control total para que Él sea el motor, la inspiración y la fuerza de todo lo que hacemos. Esa rendición no es pérdida, es la mayor ganancia, porque nos permite vivir conectados a la fuente que nunca se agota. De esta manera, cada día se convierte en oportunidad de experimentar la eternidad aquí y ahora, y cada paso en un testimonio de que la vida en Cristo no tiene comparación. Jesús como la vida es la respuesta al vacío interior, es la medicina para el alma herida, es la luz que disipa el temor, es la victoria sobre la muerte. Su vida no es una doctrina fría ni una promesa lejana, es un presente ardiente y poderoso que transforma desde lo más profundo. Y cuando lo reconocemos, entendemos que no hay nada en este mundo que pueda igualarse a caminar con Él. La vida fuera de Cristo es como una flor cortada. Puede parecer hermosa por un tiempo, pero inevitablemente se marchita. La vida en Cristo, en cambio, es como un árbol con raíces profundas, capaz de resistir las tormentas y seguir dando fruto en cada estación. Por eso, abrazar a Jesús como la vida es abrazar la eternidad en el presente, es decidir dejar de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. Es experimentar una plenitud que no se compra,
no se negocia, no se apaga. Es, en definitiva, encontrar el verdadero sentido de existir. Hablar de Jesús como el camino, la verdad y la vida no puede quedarse en una simple contemplación teórica o en un momento de emoción pasajera. La fe auténtica exige decisiones concretas, hábitos diarios, prácticas que se convierten en parte de nuestra manera de vivir. La fe no es un adorno que se luce de vez en cuando, es el cimiento sobre el cual se edifica toda la existencia. Muchos creen en Dios de palabra, muchos confiesan que aman a Jesús, pero son pocos los que verdaderamente permiten que esa confesión se transforme en acciones que reordenen su vida. Por eso, si queremos caminar en el camino, permanecer en la verdad y disfrutar la vida abundante que Cristo ofrece, debemos comprometernos con pasos claros y prácticos, que sean visibles no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. La primera acción práctica es cultivar una vida de oración constante. No me refiero a oraciones mecánicas repetidas sin sentido, sino a una conversación sincera y continua con Dios, como quien habla con un padre amoroso o con un amigo cercano. La oración es la respiración del alma. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin aire, el espíritu no puede mantenerse firme sin esa conexión diaria con el Creador. Jesús mismo, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba la soledad de la madrugada para hablar con su Padre. Si Él lo hizo, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? La oración nos centra, nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos, nos fortalece frente a la tentación y nos llena de paz en medio de la tormenta. Quien ora camina seguro, porque mantiene la brújula alineada con la voluntad divina. La segunda acción práctica es sumergirse en la palabra de Dios cada día. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia. Es la voz viva de Dios hablándonos hoy, es alimento espiritual, es espada que corta mentiras, es lámpara que guía nuestros pasos. Leer la palabra no debería ser un acto esporádico ni una actividad relegada a los domingos en la iglesia, debe ser parte del ritmo diario, como el pan que no falta en la mesa. El que se alimenta de la Escritura aprende a discernir entre lo verdadero y lo falso, encuentra dirección en medio de la confusión, recibe consuelo en la tristeza y ánimo en el cansancio. La palabra no solo informa, transforma, y cuando la meditamos, no solo escuchamos lo que Dios hizo en el pasado, sino lo que quiere hacer hoy en nosotros. Otra acción práctica fundamental es aprender a obedecer lo que Dios nos muestra. Muchos leen la Biblia, oran e incluso se emocionan en momentos de adoración, pero no dan el paso decisivo de obedecer. La obediencia es la llave que abre la puerta de la bendición. Jesús dijo que el hombre prudente es aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, porque construir sobre la roca no se trata de escuchar sermones o acumular conocimiento, sino de vivir conforme a esa verdad. Obedecer a Dios implica renunciar a actitudes que sabemos que nos dañan, cortar relaciones que nos alejan de su presencia, dejar hábitos que destruyen nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Obedecer es, muchas veces, nadar contracorriente, decir no donde todos dicen sí, mantenerse firme cuando el mundo presiona para que cedamos. Pero en esa obediencia hay una paz que el mundo no puede ofrecer. La cuarta acción práctica es el perdón. Nada nos aparta más del camino, la verdad y la vida que el rencor acumulado en el corazón. El resentimiento actúa como veneno lento que apaga la fe, endurece el alma y roba la paz. Jesús nos enseñó a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, lo que significa un perdón constante, inagotable, reflejo del amor que Él mismo nos mostró. Perdonar no significa justificar la ofensa ni olvidar lo ocurrido, significa liberar nuestro corazón de la carga que nos ata al pasado. Es soltar la cadena y permitir que Dios sane la herida. El perdón es el lenguaje de la vida en Cristo, y sin Él no podremos experimentar la plenitud de su presencia. Un paso práctico más es vivir con integridad y coherencia. No podemos proclamar a Jesús con la boca y negarlo con nuestras acciones. La fe no es un uniforme que se usa en algunos momentos y se guarda en otros, es una identidad que se manifiesta en cada aspecto de la vida, en el trabajo, en el hogar, en la manera en la que tratamos a los demás, en cómo administramos nuestro tiempo y nuestros recursos. Vivir con integridad significa ser la misma persona en público y en privado. No tener máscaras ni dobles discursos. El mundo necesita ver cristianos auténticos, no perfectos, pero sí genuinos, que sean testigos vivos de la transformación que produce Cristo. Como dijo Gandhi en una ocasión, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos se parecen tan poco a tu Cristo. Esta frase, aunque dura, nos recuerda que nuestro testimonio debe reflejar la verdad que proclamamos.
La generosidad es otra acción que abre la puerta a la vida abundante en Cristo. Ser generoso no se limita a dar dinero, implica dar tiempo, dar atención, dar apoyo, dar escucha. El mismo Jesús dijo que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. El que vive en Cristo no se aferra a lo que tiene, porque sabe que todo lo que posee le ha sido dado por gracia y debe compartirlo con quienes lo necesitan. La generosidad rompe la cadena del egoísmo y abre el corazón a la gratitud. Cuando somos generosos, reflejamos el carácter de un Dios que se dio por completo en la cruz y que diariamente derrama bendiciones sin medida. La disciplina espiritual también es clave. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo cada día. Para permanecer en el camino y la verdad y vivir en la vida abundante, necesitamos disciplina en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarnos con otros creyentes, en servir, en alejarnos de aquello que sabemos que nos contamina. La disciplina es la tierra donde la semilla de la fe crece con fuerza. Como decía Jim Rohn, la disciplina pesa gramos, el arrepentimiento toneladas. La vida en Cristo nos invita a elegir la disciplina gozosa de la fe antes que el arrepentimiento amargo de una vida malgastada. Por último, una acción indispensable es mantener la mirada fija en Jesús en medio de las pruebas. El camino no está libre de valles. La verdad muchas veces incomoda a quienes prefieren la mentira, y la vida en Cristo exige renuncias que duelen. Pero en todo eso hay promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aferrarnos a esta verdad nos permite atravesar el dolor con esperanza, resistir la tentación con firmeza y esperar en Dios aunque las circunstancias parezcan contrarias. Caminar en el camino, permanecer en la verdad y disfrutar la vida en Cristo no es cuestión de suerte, es fruto de decisiones conscientes, diarias y firmes. Cada oración que elevas, cada página de la palabra que meditas, cada acto de obediencia, cada perdón concedido, cada muestra de generosidad, cada disciplina abrazada y cada mirada puesta en Cristo construyen un estilo de vida que transforma tu existencia y deja huella en quienes te rodean. Al practicar estas acciones, dejas de ser un espectador de la fe para convertirte en protagonista de una historia escrita por la mano de Dios, una historia donde el camino se recorre con pasos firmes, la verdad se refleja en cada decisión y la vida se desborda en abundancia. La vida es una sucesión de decisiones, algunas pequeñas y aparentemente inofensivas, y otras grandes y determinantes. Sin embargo, en la suma de cada elección se dibuja el rumbo de nuestra existencia. Es fácil pensar que un paso en falso no cambia nada, que una mentira blanca, una acción injusta o un pensamiento alimentado en secreto no alteran el destino. Pero la verdad es que cada decisión es como una semilla sembrada en el alma, tarde o temprano dará fruto, ya sea para bien o para mal. Y cuando elegimos mal, cuando nos apartamos del camino de Cristo, cuando ignoramos la verdad que Él nos revela y tratamos de saciar la vida en fuentes equivocadas, lo que sigue es un deterioro lento pero inevitable. El peligro no siempre es inmediato ni evidente, muchas veces se presenta de forma sutil, como una corriente subterránea que arrastra sin que lo notemos, hasta que nos damos cuenta de que hemos avanzado kilómetros en la dirección contraria. Una de las primeras advertencias que la Biblia nos enseña es que el corazón humano tiende a engañarse. Jeremías 17 lo expresa con crudeza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que muchas veces creemos estar tomando la mejor decisión, cuando en realidad estamos justificando nuestro egoísmo, disfrazando el orgullo de prudencia o llamando libertad a lo que en realidad es esclavitud. Es como caminar en un bosque de noche con una linterna sin batería. Creemos avanzar con firmeza, pero en cualquier momento tropezaremos. Las malas decisiones no siempre son escandalosas, a veces son sutiles, disfrazadas de lógica humana o de conveniencia, pero tarde o temprano muestran su verdadero rostro. La Escritura está llena de ejemplos que ilustran las consecuencias de elegir mal. Adán y Eva, por dejarse seducir por una mentira, abrieron la puerta a la separación entre el hombre y Dios. Esa decisión, que parecía pequeña, probar un fruto prohibido, marcó a toda la humanidad. El rey Saúl, elegido por Dios para liderar a Israel, perdió su reinado porque prefirió obedecer a sus propios impulsos en lugar de obedecer la voz divina. Su impaciencia y su orgullo le costaron el propósito para el cual había sido llamado. Judas, caminando junto al Maestro, viendo milagros y escuchando palabras de vida, eligió el camino de la codicia y terminó atrapado en una tragedia que lo consumió.
Estos ejemplos no son historias antiguas para recordar con distancia, son espejos en los que podemos ver reflejados nuestros propios desvíos, porque las malas decisiones, aunque cambien de forma con el tiempo, siguen repitiendo el mismo patrón: desobediencia, orgullo y confianza en lo efímero. La advertencia no es solo espiritual, también práctica. Elegir mal tiene consecuencias visibles en nuestra vida diaria. Una persona que decide vivir en mentira descubre que debe seguir inventando más mentiras para sostener la primera, hasta quedar atrapada en una red de engaños que la ahoga. Quien decide vivir con resentimiento carga una mochila cada vez más pesada, que no solo amarga su corazón, sino que afecta sus relaciones, su salud e incluso su capacidad de disfrutar de lo bueno. El que se entrega a la avaricia o a la obsesión por el éxito material puede tener muchas riquezas, pero no encontrará descanso, porque su ambición nunca se sacia. El que desprecia la disciplina espiritual termina débil, vulnerable y sin fuerzas cuando llega la tentación. Cada mala decisión es como un ladrillo mal colocado en una construcción. Al principio no se nota, pero con el tiempo hace que toda la estructura se tambalee. Jesús mismo nos dio advertencias claras sobre lo que significa elegir mal. En Mateo 7 habló de los dos cimientos, uno que construye sobre la roca y otro que construye sobre la arena. Ambos parecen iguales al inicio. Ambas casas se ven firmes cuando el clima es tranquilo, pero cuando llegan las tormentas, solo la que está fundada sobre la roca permanece. Esa es la gran diferencia entre vivir en obediencia a Cristo o vivir según nuestros propios caprichos. Tarde o temprano la vida nos pondrá a prueba, y las decisiones que hemos tomado saldrán a la luz. No se trata de si enfrentaremos tormentas, porque llegarán sin aviso, sino de cómo estaremos preparados para resistirlas. Otra advertencia poderosa se encuentra en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto refleja que muchas veces las malas decisiones no se sienten equivocadas en el momento. De hecho, suelen parecer lógicas, atractivas o convenientes. Como cuando alguien intenta calmar la sed bebiendo agua salada, parece refrescar al inicio, pero en realidad aumenta la deshidratación y acelera la destrucción. Así son las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios, aparentan dar alivio, pero terminan multiplicando el dolor. Sin embargo, las advertencias de Dios no son amenazas vacías, son llamados de amor para despertar nuestra conciencia. Cada palabra de corrección en la Escritura es un intento de Dios por evitar que destruyamos lo que Él quiere edificar en nosotros. Su reprensión es como la voz de un padre que ve a su hijo jugando cerca de un precipicio. No grita por crueldad, sino para salvar. Y aunque la corrección pueda doler en el momento, al final produce fruto de justicia y paz en aquellos que la aceptan. Por eso, cuando la palabra nos confronta y nos muestra que hemos tomado malas decisiones, no debemos endurecer el corazón, sino abrirlo con humildad, porque ese llamado de atención es una oportunidad de gracia para enderezar nuestro camino. El peligro de ignorar estas advertencias es caer en la insensibilidad espiritual. Cuando elegimos mal una y otra vez, nuestra conciencia empieza a adormecerse, y lo que antes nos incomodaba ahora nos parece normal. Es como una herida expuesta que al principio duele intensamente, pero si no se trata, se infecta y adormece la sensibilidad, hasta que el daño se extiende sin que nos demos cuenta. Esa insensibilidad es uno de los riesgos más grandes, porque nos hace incapaces de percibir la voz de Dios, y cuando dejamos de escuchar, dejamos de corregir el rumbo. La Escritura lo describe con dureza: corazones endurecidos, ojos que no ven, oídos que no oyen. Ese es el estado más peligroso, porque nos hace creer que todo está bien cuando en realidad caminamos hacia la destrucción. Pero incluso cuando hemos elegido mal, Dios sigue ofreciendo la oportunidad de volver. La historia del hijo pródigo es la mayor prueba de ello. Alguien que tomó una serie de malas decisiones, que desperdició herencia, tiempo y dignidad, que tocó fondo en el hambre y la miseria, pero que encontró abierto el abrazo del Padre al regresar. Esto nos recuerda que nunca es tarde para rectificar, que las advertencias de Dios siempre vienen acompañadas de misericordia. La clave está en reconocer nuestros errores, detenernos a tiempo y tomar la decisión de volver al camino, abrazar la verdad y recibir la vida que solo Cristo puede dar. Las malas decisiones siempre dejarán cicatrices, pero esas cicatrices pueden convertirse en testimonios si decidimos entregarlas a Dios. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios puede usarlo para enseñanza y restauración. Pero no debemos engañarnos. Cada mala elección tiene un costo. La gracia no borra las consecuencias,
pero nos da fuerzas para enfrentarlas y aprender de ellas. Por eso, el llamado de atención de hoy es a no seguir postergando lo inevitable. La vida está llena de bifurcaciones, y cada una es una invitación a elegir correctamente. En conclusión, cuando elegimos mal, no solo nos alejamos de Cristo, sino que nos privamos de la paz, el propósito y la plenitud que Él quiere darnos. La advertencia es clara. No podemos vivir construyendo sobre arena, no podemos seguir bebiendo de fuentes contaminadas, no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca hasta quedar insensible. Hoy es el día de reconocer, corregir y regresar. Hoy es la oportunidad de escuchar la voz de Dios que llama con firmeza, pero también con ternura, recordándonos que aunque hayamos elegido mal muchas veces, todavía podemos enderezar el rumbo si nos rendimos a su voluntad. El tiempo es ahora, porque cada decisión que tomemos desde este instante trazará el mapa de nuestro destino eterno. Llegamos al final de este recorrido y es imposible no detenerse a reflexionar en la magnitud de las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». No se trata de una frase para adornar un libro antiguo, no es una metáfora bonita para llenar la memoria de los creyentes, es una declaración absoluta y eterna que define el destino del alma humana. A lo largo de este mensaje, hemos caminado con Él como camino, hemos contemplado su rostro como la verdad y hemos bebido de su fuente como la vida. Y ahora, en este cierre, es momento de tomar una decisión consciente: seguir viviendo bajo la tiranía de nuestros propios deseos y caminos equivocados, o rendirnos a la gracia que nos ofrece dirección, claridad y plenitud. Cuando entendemos a Jesús como el camino, comprendemos que no hay atajo que valga, que no existe otra senda que nos conduzca a la paz verdadera. La vida nos llena de invitaciones atractivas, de rutas aparentemente brillantes, pero todas ellas terminan en cansancio, vacío y desilusión. Cristo, en cambio, abre un sendero firme que no depende de modas ni de ideologías pasajeras. Él es el camino que nos guía con seguridad aún en medio de la confusión, que endereza nuestras veredas torcidas, que coloca señales de esperanza donde antes solo había oscuridad. Quien decide caminar en Él ya no vive perdido, porque sabe hacia dónde va, sabe con quién va y sabe para qué camina. Cuando reconocemos a Jesús como la verdad, nos damos cuenta de que el mundo vive bajo ilusiones que tarde o temprano se derrumban. La mentira puede parecer atractiva, puede disfrazarse de éxito o de placer, pero siempre deja cicatrices profundas. Cristo, en cambio, nos muestra la verdad que no humilla, sino que libera, que no esconde, sino que ilumina, que no esclaviza, sino que rompe cadenas. Vivir en la verdad de Cristo es despojarse de las máscaras, dejar de aparentar, abandonar las excusas y caminar en transparencia, en autenticidad y en integridad. Es vivir con la certeza de que aunque el mundo cambie, aunque las opiniones se contradigan, su palabra permanece para siempre. Y cuando abrazamos a Jesús como la vida, descubrimos la plenitud que tanto hemos buscado. La vida en Cristo no es simple supervivencia, no es solo respirar y esperar a que los días pasen, es experimentar la abundancia del propósito, la paz que sobrepasa entendimiento, la alegría que florece incluso en el valle más oscuro. Es una vida que no se apaga con la muerte, porque trasciende a la eternidad. Es una vida que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Él, hijos, amados, redimidos, perdonados. Quien recibe esta vida descubre que ya no necesita mendigar amor, porque tiene la fuente inagotable en su interior. Ya no necesita buscar sentido en las cosas materiales, porque su identidad está firmemente plantada en la eternidad. Este mensaje es un llamado urgente a dejar las decisiones equivocadas, a no seguir construyendo sobre arena, a no seguir bebiendo de fuentes contaminadas. La vida no espera. Los días pasan y cada decisión traza el mapa de nuestro destino. Hoy es el momento de volver al camino, de abrazar la verdad y de recibir la vida. No hay tiempo que perder. La palabra de Dios nos recuerda en Hebreos 3:15: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Cada advertencia que hemos escuchado no es para infundir temor, sino para despertarnos y llevarnos al abrazo del Padre que espera con los brazos abiertos. Permíteme cerrar con una imagen. La vida es como un tren en movimiento. Cada estación es una decisión, cada parada nos ofrece caminos distintos. Algunos bajan y nunca más encuentran rumbo, otros se quedan dormidos y dejan pasar la estación correcta. Jesús, sin embargo, es el conductor que no se equivoca, que conoce el inicio y el final, que no se retrasa ni se adelanta, que asegura llegar al destino eterno. Seguirlo es confiar en que aunque el paisaje cambie,
Aunque haya túneles oscuros o montañas empinadas, al final nos espera la luz de la vida eterna. Ahora bien, querido hermano o hermana que me escuchas, esta no es una conclusión para cerrar un tema, es una invitación para abrir un nuevo capítulo en tu vida. No es un adiós, es un hasta pronto en el camino que juntos decidimos recorrer. Mi deseo es que cada palabra aquí compartida no quede solo en tu memoria, sino que baje al corazón y se transforme en acción. Que a partir de hoy decidas buscar a Dios en oración constante, alimentarte de su palabra, vivir con integridad, perdonar sin reservas y ser generoso en todo. Que tu vida sea un reflejo vivo del camino, la verdad y la vida que es Cristo. Con esto me despido de ti con todo respeto y gratitud por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Quiero invitarte con mucha humildad y entusiasmo a que te suscribas a este canal. ¿Por qué hacerlo? Porque aquí encontrarás no solo palabras, sino alimento espiritual constante, mensajes que te recordarán el propósito para el cual fuiste creado, reflexiones que te fortalecerán en los momentos de debilidad y sobre todo, un espacio donde la fe se convierte en acción y la palabra de Dios se transforma en un faro para tu vida diaria. Al suscribirte podrás crecer en tu relación con Dios, mantener viva tu esperanza y compartir con otros un contenido que edifica, motiva y transforma. Este canal no busca entretener, busca inspirar, no pretende solo informar, pretende encender la llama de la fe en tu corazón. Gracias de todo corazón por estar aquí, por escuchar y por permitir que la palabra de Dios resuene en tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente, que ilumine tus pasos, fortalezca tu fe y te recuerde cada día que en Cristo tienes el camino seguro, la verdad que libera y la vida que jamás se apaga. Hasta la próxima. Y no olvides que juntos seguimos avanzando hacia la plenitud que solo Él puede darnos.